días, profesor, compañeros. Somos el equipo número 7 de la UNINCA en la clase de Derecho Penal Internacional. Este equipo está conformado por la doctora Olga Marcela Álvarez Sevillano y aquí su servidor, Dustin Donado Barça. Esta presentación aborda el caso del prosecutor William Samuel Ruto, Henry Kiprono Cosge y Joshua Arazán ante la Corte Penal Internacional, misma que fue creada en el Estatuto de Roma de 1998, instalada en el 2002 en La Haya, Países Bajos. Uno de los primeros tribunales de penal internacional permanente encargado de juzgar a las personas responsables de los crímenes como son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Hay que destacar que este caso llama mucho la atención porque surge de los graves hechos de violencia ocurridos en Kenia tras las elecciones presidenciales de diciembre del 2007. La disputa electoral desembocó una ola de violencias políticas y étnicas que dejó más de 1.200 personas muertas y alrededor de 600.000 desplazadas internamente. Los tres acusados ocupaban posiciones de influencia política y social. Por su parte, William Ruto era uno de los influyentes, dirigentes del Movimiento Democrático Naranja ODM. Y posteriormente, él llegaría a ser presidente de Kenia en todo este trayecto y todo este tema de violencia pues mencionado. Por otro lado, estaba Henry Koskei, era un veterano político del mismo partido, y Joshua Arabsan era periodista y director de una de las emisoras radiales con gran capacidad de difusión en la comunidad kalenjin. El caso es paradigmático porque permite analizar el funcionamiento del derecho penal internacional en la práctica, cómo se activa la jurisdicción de la CPI, cuáles son los requisitos probatorios para distribuir la responsabilidad penal individual en crímenes colectivos, eh, y también muestra cuáles son las dificultades políticas que enfrenta la justicia internacional cuando interviene en estos contextos nacionales muy sensibles. Las elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 2007 en Kenia constituyen el punto de partida de este caso. El caso enfrentó al presidente en funciones Kibaki, líder del Partido de la Unidad Nacional, PNU, y a Raila Odinga, cabeza del Movimiento Democrático Naranja ODM. La proclamación de Kibaki como ganador generó inmediatas denuncias de fraude por parte de la oposición de amplios sectores sociales que percibieron el proceso electoral como manipulado, es decir, afirmaban que no fue transparente. Las tensiones políticas pronto se trasladaron al terreno social y étnico, ahí mismo en Kenia. Las lealtades políticas suelen estar vinculadas a identidades comunitarias y eso es algo que hay que tener en cuenta, por lo que la disputa electoral exacerbó divisiones históricas entre grupos como los Kikuyu, percibidos como cercanos a los Kibaki, y los Kalenjin y Luo, mayoritariamente seguidores de Odinga, que en ese momento pues son los que se enfrentan básicamente por estas denuncias. Estas rivalidades se vieron agravadas por problemas estructurales como la distribución desigual de las tierras, de los recursos en regiones como Valles del Rift, lo que convirtió a la crisis política en un conflicto comunitario a gran escala. La violencia postelectoral alcanzó una magnitud, como antes lo había mencionado, muy alarmante. Actos o más bien donde 1.200 personas murieron en enfrentamientos, ataques planificados y actos de represalia, mientras unas 600.000 personas fueron desplazadas desde sus hogares, perdiendo tierras, viviendas y pertenencias. Se produjeron asesinatos, incendios, destrucción de y también estos desplazamientos forzados que dejaron una profunda huella de sufrimiento en la población civil desde el punto de vista, eh, digamos, humano o, digamos, fracturando así sus derechos, dejándolos completamente vulnerados, lo cual fue considerado como posibles crímenes de lesa humanidad
ante la lupa del derecho penal internacional, definidos en su artículo 7 del Estatuto de Roma como actos cometidos como parte de un ataque generalizado, sistemático contra la población civil, con conocimientos eh, de dicho ataque, es decir, fue con toda la intención, ya que la naturaleza organizada de la violencia y el impacto masivo sobre las comunidades específicas encajaban en esta categoría. Ante la magnitud del fenómeno y la incapacidad o falta de voluntades de las autoridades nacionales para procesar a los responsables, la Corte Penal Internacional decidió intervenir abriendo en 2010 una investigación formal. Este paso convirtió a Kenia en el primer país africano donde la Corte Penal Internacional inició un proceso de esta naturaleza por su propia iniciativa. Los hechos violentos ocurridos tras las elecciones presidenciales en el 2007 en Kenia no se limitaron a protestas aisladas, sino que también tradujeron un verdadero conflicto intercomunitario de gran magnitud. Las rivalidades políticas se transformaron rápidamente en enfrentamientos eh, fuera de contexto, en los que participaron comunidades enteras, sobre todo las étnicas. Esta situación derivó una de las crisis en Kenia humanitarias sin precedentes y todo lo que envolvió estos hechos victimizantes. Diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron muchos ataques, entre estos estaban los sistemáticos que incluyeron asesinatos, incendios, em, de manera intencional en las viviendas, ¿sí? Ocasionando la destrucción de propiedades y esta persecución eh, constante a grupos identificados con una u otra facción política. Estos hechos no respondían únicamente a la espontaneidad de la violencia, sino que mostraban indicios de coordinación y planificación. Era una de las cosas que llamaba mucho la atención. En este contexto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional comenzó a recibir información sobre las posibles implicaciones de los líderes políticos y actores mediáticos en la instagación y organización de los ataques. ¿Sí? Entonces, se alegó que algunos dirigentes del Movimiento Democrático Naranja de la ODM, junto con los operadores de medios de comunicación locales, habrían desempeñado un papel clave en la incitación y coordinación de las violencias en el Valle del Rift. La base jurídica para abrir una investigación se encontró en el artículo 15 del Estatuto de Roma, que permite al fiscal de la CPI iniciar una investigación por iniciativa propia, lo que es llamado como propio motu, siempre que cuente con autorización de la sala de cuestiones preliminares y quedar demostrada la existencia de base razonable para creer que se han cometido crímenes dentro de la competencia de la Corte. En marzo del 2010, tras un examen preliminar, la sala autorizó la apertura de una investigación sobre la situación de Kenia. Este paso fue decisivo porque reflejó los elementos fundamentales del derecho penal internacional. Por un lado, la capacidad de la CPI de actuar de manera independiente cuando los estados no investigan adecuadamente y por otro, la relevancia de contar con pruebas suficientes en la base preliminar para sustentar así la admisibilidad del caso. La intervención internacional marcó un punto de inflexión al situar a Kenia bajo el escrutinio judicial internacional. Vamos a continuar con la descripción de las partes involucradas. Una breve descripción del caso. Tenemos 3 acusados con gran influencia en la sociedad y política de Kenia. Inicialmente tenemos a William Samoei Ruto, es un líder del Movimiento Democrático Naranja, o por las siglas en inglés ODM, quien también fue vicepresidente de Kenia entre el 2013 y el 2022, y al día de hoy, del 2022 a la fecha, es el presidente de Kenia. Tiene un gran liderazgo político, claramente, que lo convirtió en una figura clave para organizar y movilizar a todos los seguidores que tenía en ese momento, en el marco del contexto de las tensiones electorales que se presentaron entre 2007 y 2008. Entonces eso fue lo que le valió verse implicado en la violencia que se desata tras el periodo electoral del 2007, y lo acusaron de planear, organizar delitos
contra los seguidores del Partido de la Unidad Nacional del presidente Kibaki, y por esto se le imputaron delitos de lesa humanidad. Tenemos también a Henry Kiprono Kosgi, quien fue presidente también del Movimiento Democrático Naranja. Fue diputado en 5 periodos, exministro de Transportes, de Cultura, de Desarrollo Corporativo, de Medio Ambiente, de Turismo, de Educación y de Gobierno, con una gran trayectoria política consolidada y tenía un gran reconocimiento a nivel del gobierno. Por estas razones también la Fiscalía lo vinculó a las estructuras de planificación de la violencia postelectoral del mismo periodo 2007-2008, que más adelante explicaremos qué fue lo que sucedió con los cargos que se imputaron. Y en tercer lugar tenemos a Joshua Arap Sang, es un periodista, director de la emisora radial Class. Esta emisora tiene un gran alcance local y por esto se consideró que él desempeñaba un papel clave en la comunicación pública dentro de la comunidad del Calejín. La comunidad del Calejín pues es un grupo de 12 tribus indígenas de África Oriental en el que residen principalmente en lo que era la provincia del Valle de Rift, en Kenia, la zona donde se desató toda la situación que ya se explicó anteriormente. Según la Fiscalía, desde la emisora, Joshua Arap Sang incitó a la violencia, transmitió mensajes de odio, coordinó ataques, y esto fue lo que lo colocó en el banquillo de los acusados bajo una figura de contribuir de manera significativa a que se cometieran crímenes de lesa humanidad. Y la cuarta parte que tenemos en el caso es la Fiscalía, que en este momento estaba liderada por Luis Moreno Ocampo, quien estuvo a cargo de la investigación, desempeñó la tarea de investigar crímenes y reunir las pruebas. Todo esto en el marco del Estatuto de Roma, y este fiscal, quien actúa de manera independiente, inició y condujo todas las investigaciones, presentó los cargos y sustentó los casos en la sala de la Corte. Aquí es muy importante la identificación que hacemos de los acusados, porque nos muestra cómo el derecho penal internacional no se limitó solamente a juzgar a quienes ejecutaban directamente los crímenes, sino también a quienes lo planificaron, los facilitaron y los incitaron en virtud del principio de responsabilidad penal individual. A continuación vamos a explicar los delitos imputados y los tipos de responsabilidad de las 3 personas que ya identificamos como acusados: William Samuel Ruto, Henry Kiprono Kosgi y Joshua Arap Sang. El caso, recordemos que inicia con las elecciones del 2007, donde la oposición impugna la elección de Mwai Kibaki, alega fraude, y a raíz de esto se presenta una crisis que dejó alrededor de 1.000 muertes y más de 200.000 desplazados de ambas partes. En ese momento es cuando Human Rights Watch identifica que fueron políticos de la oposición quienes se reunieron con líderes del Calejín para organizar, dirigir y facilitar todos los ataques contra esta comunidad. Y entonces finalmente se establece la Comisión Waki. Esta Comisión Waki es la que oficialmente investiga la violencia postelectoral en Kenia. Esta comisión pues, de investigación internacional en ese momento pues, fue establecida por el gobierno de Kenia más o menos en el 2008 para identificar los enfrentamientos. Y tras esas disputas que se presentaron, ellos decidieron iban a decidir si se establecía un tribunal local o se remitía el caso a la Corte Penal Internacional, que fue lo que sucedió finalmente. Y entonces en marzo del 2010 la Fiscalía, liderada por Luis Moreno Ocampo en ese momento, solicita que se abra la investigación, y en diciembre de 2010 el fiscal anuncia formalmente la acusación a las 3 personas que ya hemos mencionado y solicita que se los cite por crímenes de lesa humanidad. Pero es entonces hasta marzo del 2011 cuando la Corte, a través de la Sala de Cuestiones Preliminares, emite las citaciones para que Ruto, Kosgi y Sang comparezcan con base en el artículo 7 del Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad, y los acusa formalmente. Entonces se fija la fecha para la audiencia de confirmación de cargos para septiembre del 2011. Entonces tenemos que inicialmente la Fiscalía investigó y acusó, pero es la audiencia ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional la que en septiembre de 2011 confirma o no los cargos.
Entonces la Fiscalía presenta el caso alegando que Ruto, Cosgy y San habían cometido delitos de lesa humanidad y que eran miembros de una red que organizaba violencia en Kenia. Entonces tenemos que Ruto y Cosgy inicialmente fueron acusados como coautores indirectos, es decir, que ellos no ejecutaron actos, pero planearon, coordinaron y habilitaron toda la violencia. Es decir, que como líderes políticos que organizan ataques sin disparar armas directamente, pero pues que igual tienen que asumir la responsabilidad frente a estos cargos. ¿Cuáles fueron los cargos específicos? Tenemos asesinato, según el artículo 7, tenemos desaparición forzosa, persecución y este concepto pues nos lleva a darnos cuenta que toda persona que así no cometa los actos directamente se la considera responsable, aun cuando no tenga una autoría material del crimen. Entonces, con que tenga control de la organización o planifique el plan en común con otras personas, pues se conduce a que se cometa el delito. Entonces, la Fiscalía en ese momento alegó que estas dos personas, Ruto y Cosgy, habrían organizado y habían facilitado todos los ataques contra las comunidades que eran afines al partido, al PNU. Los cargos que les imputaron incluyeron asesinato, deportación forzoso de la población y persecución. Entonces, el asesinato en el marco del Estatuto de Roma pues se entiende como la privación intencional de la vida de miembros de la población civil. La deportación o traslado forzoso, pues que se configura cuando las personas son obligadas a abandonar sus hogares sin una base legal, y la persecución, que se definió también como la privación internacional de los derechos fundamentales por un grupo de movimientos políticos, étnicos o religiosos. Ahora bien, tenemos a Joshua Arap-Sang, a quien se le acusó por una figura de contribución significativa, el artículo 25, donde se alega que mediante las emisiones radiales, a través de la emisora CAS, él incitó de manera directa a la violencia, alentando los ataques y que contribuyó de esa manera a la comisión de todos los crímenes. Entonces esto nos muestra cómo el Estatuto de Roma establece diversas formas de responsabilidad penal individual, no solamente para quienes lo ejecutaron físicamente los actos, quienes los causaron personalmente, sino también para quienes los instigaron, los financiaron y los coordinaron. Bueno, ¿cuáles fueron los hechos que se imputaron? Entonces, tenemos que desde 2006 se coordinaron todos los ataques que se presentaron entre 2007 y 2008, que fueron los asesinatos, incendios, desplazamientos y toda la persecución étnica. Existe al interior del caso un hecho emblemático, que fue el ataque a la iglesia Kiamba, donde pues, personas civiles fueron quemadas vivas, y se identifica como otro hecho importante es la incitación y coordinación de ataques a través de la emisora. Este periodo de planificación previa de 2006 a 2007 es el que se le atribuye específicamente a Ruto y Cosgy, junto con otros líderes del movimiento democrático naranja, porque ellos establecieron una red que implementó el plan que incluía los ataques a estas comunidades que iban a todos sus contrarios. Entonces esta red involucra la convocatoria de reuniones de planificación, de recaudación de fondos, de adquisición de armas, de movilización de los jóvenes para que organizaran los ataques. Los ataques, si bien se llevaron a cabo entre 2007 y 2008, en el Valle de Rif, pues todos los asesinatos, los incendios de propiedades, desplazamientos forzados, todos los actos de persecución étnica, pues son un ejemplo claro pues de todo lo que involucró la organización, porque se hizo específicamente a un grupo de la población que eran los contrarios. Entonces, por ejemplo, en el caso del incendio a la iglesia de Kiamba, murieron decenas de civiles, especialmente mujeres y niños que fueron quemados vivos, y ellos pues ellos se refugian en el templo y se incendia el templo. Entonces este acto en particular fue interpretado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como un ejemplo claro de la brutalidad, de la sistematicidad de la violencia que se presentó, además de los otros cargos que se presentan por asesinato, incendio y desplazamiento en general.
Entonces, también se alega que el plan, como incluyó las reuniones de coordinación, de recaudación de fondos, de adquisición de armas y la movilización de los jóvenes, para que todo esto se llevara a cabo, pues se presenta la sistematicidad del caso. Eh, entonces tenemos que, en particular, por ejemplo, con Joshua Arabsang, a través de la emisora, como ya hizo la difusión de los mensajes, movilizó a la población, se lo clasifica como un crimen de lesa humanidad, porque él apoyó. No se trató de delitos aislados, sino que hubo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que se ejecutó en el marco de un plan que ellos tenían en común. Ya tenemos la descripción del caso. Mencionábamos que la Fiscalía acusa de planificación, coordinación, ejecución de los ataques violentos y identifica un rol importante de los medios de comunicación, en este caso el tema de la emisora FAS. También tenemos el marco jurídico pues, que se aplica en el marco de este caso y este nos lleva que todo el caso se encuentra bajo el Estatuto de Roma, que se firma en el 1998. Este es un tratado que entra en vigor en el 2002 y que realmente es el que le da origen a la Corte Penal Internacional, que ya sabemos que tiene sede en La Haya, Países Bajos, y que es la que se ocupa de juzgar los crímenes pues, más graves con trascendencia, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Entonces vemos que los hechos imputados en Kenia fueron clasificados como crímenes de lesa humanidad que estaban tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma y por eso se configuran. Para que esto se configuren hay que revisar estos tres elementos que tenían y que inicialmente pues tenemos que es un acto material. Se presenta un acto material que es el asesinato, la deportación o la persecución de personas. Se conforma un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Los autores tienen pleno conocimiento del ataque que se iba a realizar y tenemos la responsabilidad penal individual que se encuentra en el artículo 25 del Estatuto de Roma y que establece que la Corte juzga a personas y no a los estados. Entonces esto significa que todos los dirigentes políticos, incluso civiles, podían ser procesados si su conducta encaja en alguna de las formas de participación que ellos prevén en el estatuto, que son la autoría directa, la autoría mediata, la coautoría indirecta y la contribución significativa. Uno de los principios también que identificamos aquí en el marco jurídico es el de complementariedad, que se encuentra en el artículo 17. La Corte Penal Internacional no sustituye automáticamente a los sistemas nacionales, sino que interviene solo cuando el Estado que tiene la competencia no tiene la capacidad o la voluntad para investigar y sancionar genuinamente a los responsables. Entonces vemos que en el caso de Kenia fue considerada incapaz de llevar a cabo estos procesos de manera eficaz contra los altos dirigentes. Y entonces esto abrió la puerta para que se realizara la intervención por la parte de la Corte Penal Internacional. También tenemos otra identificación importante en el marco legal, que es el artículo 15, que regula cómo el fiscal puede iniciar las investigaciones de oficio pues con una autorización judicial. El artículo 61, que establece la audiencia de confirmación de cargos, que es un paso intermedio antes del juicio, y el artículo 68, que protege a los testigos y víctimas, especialmente en un caso tan sensible como este. El marco jurídico en general, como lo vemos del Estatuto de Roma, busca un equilibrio también entre el respeto a la soberanía de los estados y la necesidad de justicia internacional frente a los crímenes que afectan a toda la humanidad. En este punto, haciendo referencia al procedimiento de la CPI, el procedimiento seguido en este caso permite comprender cómo avanza un proceso típico ante la Corte Penal Internacional. En 2010, tras los exámenes preliminares en la Sala de Cuestiones Preliminares 2, autorizó al fiscal Luis Moreno Campos para abrir una investigación formal sobre los hechos en Kenia en base al artículo 15 del Estatuto de Roma, que hace referencia, digamos, o evidenciaba que existía una base razonable para creer que se había cometido crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, en el 2011 se emitieron citaciones para comparecer en contra de Ruto, Cosge y San. Los tres se presentaron voluntariamente ante la Corte en La Haya, lo que evitó la necesidad de emitir órdenes de arrestos internacionales. La audiencia de confirmación de cargos se celebró en septiembre de 2011 y en enero del 2012 la sala decidió confirmar los cargos contra Ruto y San, pero desestimar los de Cosby por falta de pruebas suficientes. En este momento es clave porque demuestra que la CPI requiere un umbral mínimo de evidencia antes de enviar un caso a juicio, y eso es algo que hay que resaltar y que es muy importante. El juicio de fondo contra Ruto y San comenzó en septiembre del 2013 ante la sala de la primera instancia. Sin embargo, la fiscalía enfrentó dificultades notables. Varios testigos claves se retractaron. Hubo acusaciones de intimidación y problemas para proteger la evidencia. Finalmente, en el 2016, la sala decidió suspender el caso aplicando la fórmula de no case Tom answer, lo que quiere decir no hay caso que responder. Esto significa que, en opinión de la mayoría de jueces, la fiscalía no presentó pruebas suficientes para sostener los cargos. Por esto, es importante aclarar que no fue una absolución definitiva, sino una terminación sin perjuicio, lo que deja abierta la posibilidad de reabrir el caso si surgen nuevas pruebas. Este itinerario procesal refleja la complejidad de litigar en el ámbito internacional, donde los estándares probatorios son altos y la cooperación estatal es esencial. En este punto vamos a analizar la cronología procesal. La cronología procesal del caso ayuda a comprender todo el tema de, digamos, que se llevó, la duración, las fases de un procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Entonces, en el 2010, el fiscal obtuvo autorización para iniciar la investigación formal. Esto significó que había base razonable para creer que los hechos constituían crímenes de lesa humanidad. En el 2011, la Corte emitió citaciones para la comparecencia voluntaria de los acusados. En esta etapa también se discutió la admisibilidad del caso, dado que en Kenia cuestionó la competencia de la CPI bajo el principio de la complementariedad. Y finalmente, la Corte confirmó su jurisdicción. En el 2012, la Sala de Cuestiones Preliminares confirmó los cargos contra Ruto y San, enviándolos con el caso a juicio, mientras que desestimó los cargos contra Koski por falta de pruebas. En el 2013 comenzó el juicio de fondo ante la Sala Primera Instancia. La Fiscalía presenta sus decenas de testigos y pruebas documentales, pero enfrentó graves problemas relacionados con la fiabilidad de los testimonios y la cooperación estatal. Digamos, todo este tema de ayuda, de prestar como que todas las herramientas para garantizar el debido proceso. En el 2016, la sala decidió terminar con el caso al considerar que no existe un caso al cual responder, debido a las insuficiencias probatorias. Esta terminación fue sin perjuicio, es decir, sin impedir una eventual reapertura, a menos que aparecieran nuevas pruebas, y tendrían que ser unas pruebas muy contundentes y muy sólidas. Esta línea de tiempo nos muestra y evidencia que los procesos ante la CPI son largos, complejos y dependientes de múltiples factores como la solidez probatoria, la cooperación de los estados y todos los involucrados. En estas imágenes vamos a analizar la jurisdicción y la complementariedad. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en este caso, se fundamenta en el Estatuto de Roma y en el principio de complementariedad, lo cual está reflejado en el artículo 17 del estatuto, que establece en la CPI actúa únicamente cuando un Estado no puede o no quiere investigar y enjuiciar de manera genuina. La intención es que la Corte sea un tribunal de último recurso y que la responsabilidad primaria de impartir justicia recaiga en los sistemas judiciales nacionales. En el caso de Kenia, el argumento de la Fiscalía fue que las investigaciones nacionales fueron insuficientes, selectivas o ineficaces, lo que activó la competencia de la Corte.
La sala de cuestiones preliminares coincidió en que Kenia no estaba llevando a cabo procedimientos adecuados contra los principales responsables, especialmente los líderes políticos de alto nivel. Sin embargo, este ejercicio de jurisdicción generó críticas políticas, algo que suele pasar comúnmente en estos casos. Algunos sectores en África acusaron a la CPI de actuar con selectividad, concentrándose únicamente en líderes africanos, mientras otros crímenes internacionales permanecían sin ser procesados. Además, el gobierno keniano cuestionó la legitimidad de la investigación, de la intervención, alegando injerencia en sus asuntos internos y presionando incluso por la retirada de Kenia en el Estatuto de Roma. Este análisis refleja la tensión permanente entre la soberanía de los estados y la justicia internacional, así como el delicado equilibrio que busca la CPI al aplicar el principio de complementariedad. Bueno, también como parte de el análisis del caso, eh, tenemos pues tres elementos importantes con referencia a la prueba, los testigos y los desafíos que se presentaron al interior del caso. Entonces, por una parte tenemos que se presentaron bastantes problemas probatorios porque los testigos se retractaron, algunos fueron intimidados, esto debilitó las pruebas y redujo la credibilidad del caso como tal. Hubo problemas de protección de testigos, se presentaron anonimatos, testimonios remotos, pero pues fue muy difícil la cooperación del Estado. Eh, Fue muy difícil también diferenciar las pruebas directas, lo que se refiere a los testigos, de las pruebas indirectas, temas documentales y forenses, por falta de información. Entonces, tenemos que uno de los principales problemas de este caso, el caso Ruto y Sanz, fue la debilidad probatoria como tal, porque la Fiscalía presentó alrededor de 30 testigos, pero varios de ellos se retractaron, modificaron sus versiones o fueron considerados poco creíbles. Y la defensa alegó entonces frente a esto que los testimonios eran inconsistentes, pero a su vez, al mismo tiempo que esto sucedía, la Fiscalía denunció una campaña sistemática de intimidación y manipulación de testigos. Pues parte del contexto de violencia y polarización política en Kenia, también dificultó muchísimo la protección de los que estaban dispuestos a declarar. Entonces, toda la intimidación que se presentó incluyó amenazas directas, presiones sobre los familiares de los testigos. Muchos testigos a raíz de esto se negaron a colaborar o simplemente cambiaron los testimonios. Entonces, uno de los retos más importantes que tuvo la Fiscalía en ese momento fue que dependía excesivamente de los testimonios. Ese era su principal medio de prueba. Entonces, esto pues es diferente a otros casos que se han presentado en la Corte Penal Internacional. Aquí la cantidad de pruebas documentales fue limitada, el acceso a las pruebas forenses o de inteligencia fue limitado. Entonces, esto pues contribuyó a que no se pudiera complementar o fortalecer los relatos que presentaron los testigos y debilitó significativamente el ejercicio de la Fiscalía para que se sostuvieran los cargos. Entonces sabemos que en el marco del derecho internacional los estándares probatorios son bastante altos y para que una condena se dé finalmente se requiere probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Entonces la falta de pruebas sólidas en este caso y la dependencia de los testigos pues fue lo que determinó que la sala concluyera que no había un caso como tal para responder. Entonces este escenario muestra la necesidad de que se fortalezcan los mecanismos de protección de testigos y la importancia de que se diversifiquen las fuentes en el marco de un caso internacional como este. Tenemos pues como resultado de esto, de este análisis que tenemos, que la decisión final de la sala. Entonces, en 2016, la sala decide la suspensión del caso. Entonces, es algo que en el marco de la información que encontramos se denomina como no case to answer. No es una absolución, es una terminación sin perjuicio, que lo que significa básicamente es que no hay suficientes pruebas, entonces la insuficiencia probatoria, la retractación de los testigos, las dudas sobre el plan que tenían en común para ejecutar estos hechos, la percepción que se tenía sobre el tema político en Kenia y la frustración de las víctimas fueron las principales consecuencias de este caso.
porque no se puede decir que no, pues realmente ellos no obtuvieron lo que esperaban las víctimas como tal, porque no hubo pruebas suficientes que permitieran una decisión de fondo. Entonces, es importante tener claro que en este caso en particular no se habla de una absolución, sino que se habla de una decisión sin perjuicio. Entonces, esto significa que es posible que haya una reapertura con nuevas pruebas del caso, y lo determinante de esto fue que no habían pruebas sólidas para tomar una decisión. Entonces, a nivel ya detalladamente, vemos que el 5 de abril del 2016 la sala de primera instancia de la Corte Penal Internacional decide por mayoría suspender el juicio contra William Ruto, Joshua Arap-Sang, en ellos, pues para ellos dos específicamente, porque a ellos el caso les determina la respuesta de no case no to answer, y esto significa que la fiscalía no había presentado las pruebas suficientes para sostenerles los cargos y llevarlo a un juicio de fondo. Entonces es importante destacar que pues fue para ellos dos en particular, y que los factores determinantes fue la falta de evidencia, la existencia de interferencias externas con respecto a lo que ya habíamos mencionado de la intimidación de testigos que se hizo de manera sistemática, y las dificultades que tuvo la fiscalía para probar la autoría de los crímenes colectivos, ¿no? Entonces, ellos esperaban que la cadena de mando y la responsabilidad indirecta se establecieran, y esto no fue posible de demostrarlo. Entonces, desde el punto de vista político, tenemos que la suspensión de este caso en Kenia se refleja políticamente como una victoria para el gobierno. Esto se demuestra pues con el hecho de que actualmente uno de los acusados continúa siendo presidente de Kenia, y es, digamos, de alguna manera una derrota de la Corte porque no logró demostrar la acusación que estaba realizando, y entonces esto pues alimenta un poco las críticas que hay sobre la eficacia de este tribunal y la dificultad que han tenido para realmente tener una victoria en el continente africano, ¿no? Entonces, desde la perspectiva jurídica es importante que esta decisión sí implica que se debe tener suficientes pruebas para sostener una acusación en un organismo como este. Bien, en este punto vamos a analizar o mirar los efectos jurídicos y las consecuencias. Por su parte, las consecuencias de este caso son múltiples y se reflejan en distintos niveles. Para las víctimas, especialmente de la violencia postelectoral, la suspensión del caso significó una frustración inmensa y una fuerte sensación de impunidad. Desde los años de espera, el hecho de que no se dictara una condena generó desconfianza en la justicia internacional y dejó sin respuesta las demandas de reparación. Para la Corte Penal Internacional, el caso representó un desafío a su credibilidad. La dificultad para proteger testigos también generó, digamos, un sinsabor por la dependencia a pruebas frágiles y la falta de cooperación plena del Estado keniano, lo cual evidenció unas limitaciones prácticas por parte de la institución. Estas debilidades fueron alimentando las críticas sobre su eficacia y sobre la necesidad real de una reforma. Desde la perspectiva del derecho penal internacional, en este análisis, el caso dejó lecciones importantes. Sobre todo, dejó digamos, esta iniciativa de reforzar la necesidad de estándares probatorios sólidos y de mecanismos de protección eficaces para testigos y víctimas. También destacó la importancia de que los sistemas judiciales nacionales asumieran su responsabilidad en línea con el principio de la complementariedad. Y por último, la terminación sin perjuicio, lo cual indica que mantiene abiertas las posibilidades que el caso sea reabierto solo si se presentan nuevas pruebas y, como antes fue mencionado, contundente y sólida, lo que abriría una posibilidad que el caso podría revisarse desde otras perspectivas.
Esto representa una esperanza para las víctimas, aunque también subraya la fragilidad de los procesos internacionales cuando dependen de factores externos, como la cooperación estatal y la protección a un público o a una población, digamos, que toca las fibras, en este caso, que son los testigos. A base de todos estos hechos y este análisis, que el caso de Ruto y San constituye un ejemplo claro de los límites y desafíos del derecho penal internacional. En primer lugar, demuestra la dependencia de la CPI respecto a la cooperación de los estados. Sin colaboración en la entrega de pruebas, protección de testigos o detección de acusados, el tribunal enfrenta enormes dificultades para llevar adelante sus procesos. En segundo lugar, resalta la importancia de la protección de testigos. La retractación y el amedrentamiento de testigos en este caso fueron determinantes para el desenlace. Esto evidencia la necesidad de mejorar, la necesidad de crear mecanismos de protección a nivel internacional. En tercer lugar, reafirma el valor del principio de la complementariedad. La justicia internacional solo puede ser eficaz si los estados investigan y procesan genuinamente a los responsables de crímenes graves. Fortalecer el sistema judicial, sobre todo los nacionales, son esenciales para evitar que la impunidad obligue a recurrir a la CPI como última instancia. En conclusión, para cerrar, el caso muestra tanto el potencial como las limitaciones del derecho penal internacional. La CPI es un instrumento clave en la lucha contra la impunidad, pero requiere de cooperación, pruebas sólidas, voluntad política, sobre todo para cumplir con su mandato. Para finalizar, aquí les dejamos las fuentes y las lecturas recomendadas para analizar, para entender, sobre todo para poder tener una visión de cómo son todos estos procesos, las debilidades, las fortalezas y todo lo que complementa los actores que hacen parte en todo este caso. Para profundizar un poco más, podemos decir que el estudio de este caso y en el funcionamiento de la Corte Penal Internacional existen diversas fuentes de lecturas y sobre todo las que vamos a mención. El Estatuto de Roma de 1998 es la fuente primaria, por lo que define los crímenes de competencia de la CPI, la forma de responsabilidad penal y el procedimiento judicial aplicable. Los documentos oficiales de la CPI están disponibles en los sitios web de la Corte, incluyen las hojas de información del caso de Ruto y San como de muchos otros, comunicados de prensa, decisiones judiciales que permiten seguir el desarrollo del proceso paso a paso. También los informes de organizaciones de derechos humanos que son muy importantes y relevantes, como la Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ofrecen un panorama detallado de la violencia postelectoral en Kenia, con testimonios, análisis sobre las violaciones de derechos ocurridos. Y por último, los manuales y análisis académicos producidos por instituciones como el International Center for Transitional de Justicia son esenciales para entender el principio de la complementariedad y los desafíos prácticos del derecho penal internacional. Estas fuentes no solo ayudan a comprender este caso en particular, sino que también ayudan a reflexionar sobre el papel de la justicia internacional en la prevención y la sanción de los crímenes, sobre todo los que son muy graves. Esto fue todo el análisis del caso. Muchas gracias.